semana pasada terminamos el estudio leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 21. Empezaremos el estudio de hoy comentando breve esta lectura. Pablo critica a los falsos profetas y maestros y censura la creencia de los apóstatas de que la piedad es una fuente de ganancia. Asimismo, Pablo declara que la fuente de gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, como indica en el versículo 6. Para los apóstatas, la piedad es un medio para embolsarse y obtener riquezas. Pero para Pablo, la piedad es una herramienta y una fuerza para llegar a sentir hasta las pequeñas y las más grandes fortunas. Encontramos en el texto de Timoteo este aviso de Pablo a Timoteo: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Veamos los 3 verbos que utiliza Pablo a Timoteo en estos versículos: huye, sigue y pelea. Le dice: huye de estas cosas, refiriéndose a las cosas malas. Sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, hablando de seguir las cosas justas y buenas, las cosas de Dios, y pelea la buena batalla de la fe, la misión de pelear por defender la fe que tenemos y para ganar la batalla espiritual. La fuerza que se necesita para ganar esta guerra espiritual solo la podemos obtener a través de Cristo. Nada del mundo terrenal nos podrá ayudar en esta batalla. Repetimos: la fuerza que se necesita para ganar esta guerra espiritual solo la podemos obtener a través de Cristo. Nada del mundo terrenal nos podrá ayudar en esta batalla. En los versículos finales del texto de Timoteo vemos el consejo de Pablo sobre los adinerados dentro de la congregación. Vamos a leer los versículos del 17 al 21. Dice así: a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir.
atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la verdadera vida. Oh Timoteo, guarda lo que se te encomendó, evitando profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea con vosotros. Hasta aquí el comentario sobre el texto del capítulo 6 de Timoteo. Para seguir el estudio de los apóstatas, recuperamos los versículos del 11 al 16 de Judas. Dice así: ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas ocultas en vuestros agaces, que comiendo con vosotros sin temor, se apacentan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas, para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente, y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que vienen según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. Recordemos a Balaam del estudio de la semana pasada. Los apóstatas hacen y dicen lo que hagan falta para llenar su ambición y avaricia con las riquezas y fortunas materiales. Balaam acabó mal usando de don que tenía como profeta de Dios, y este mal uso llevaría al pueblo de Israel hacia el pecado. Y tenemos la explicación de este pecado en los versículos del 11 al 16 de capítulo 34 de Éxodo. Buscamos Éxodo capítulo 34, versículo 11 al 16. Éxodo capítulo 34, versículo 11 al 16. Dice así: observa lo que yo te ordeno hoy. He aquí, expulso delante de ti al amoreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti, antes bien derivaréis
sus altares, quebraréis sus estelas y tallaréis sus aceras, porque no te postrarás ante ningún otro dios. Pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, no sea que hagas alianza con el habitante del país, y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses, te inviten y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y cuando tus hijas se prostituyan tras sus dioses, hayan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. Pero Dios convirtió en bendición la maldición que Balaam echó al pueblo de Israel. Lo leemos en Deuteronomio, dice así: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahvé, ni aun en la 10ª generación entrarán en la congregación de Yahvé, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto. ¿Y por qué? Alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Peor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero Yahvé, tu Dios, no quiso oír a Balaam, sino que Yahvé, tu Dios, te convirtió la maldición en bendición, porque Yahvé, tu Dios, te ama. Nunca procurarás su paz ni su bienestar en todos tus días. Y recordemos que Balaam informó y enseñó al rey Balac la manera más rápida de pervertir y corromper al pueblo de Israel, haciendo que éste se mezclara con los paganos de los pueblos vecinos y creando lazos y fornicando con aquellos que no eran del pueblo de Israel y los elegidos de Dios. Balaam mostró a Balac el camino de la maldición al pueblo de Israel a través de la lascivia y la lujuria. Los apóstatas frente a este caso defienden la diversidad y lo positivo que es mezclarse y juntarse con otros. Pero el pueblo de Israel era el pueblo elegido y protegido por Dios, y al mezclarse con aquellos que no eran hijos de Dios, perderían la excepcionalidad que tenía delante de Dios. Los apóstatas frente a este caso defienden la diversidad y lo positivo que es mezclarse y juntarse con otros. Pero el pueblo de Israel era el pueblo elegido y protegido por Dios. Y al mezclarse con aquellos que no eran hijos de Dios, perderían la excepcionalidad que tenían delante de Dios. Todos aquellos que pecaron siguiendo las palabras de Balaam y Balac fueron castigados por Dios. Los apóstatas actuales ya ni se esconden,
Hoy en día encontramos muchos actos de los apóstatas a grande escala, sin ningún tipo de vergüenza. Un ejemplo actual en Corea. Hay pastores de iglesias cristianas que se juntan con monjes budistas diciendo que todos vamos hacia una misma salvación, pero en caminos distintos. Repetimos, los apóstatas actuales ya ni se esconden. Hoy en día encontramos muchos actos de los apóstatas a grande escala, sin ningún tipo de vergüenza. Un ejemplo actual en Corea. Hay pastores de iglesias cristianas que se juntan con monjes budistas diciendo que todos vamos hacia una misma salvación, pero en caminos distintos. Estos actos son aplaudidos por muchos y sin ningún tipo de vergüenza y llenos de soberbia y vanidad. Se enorgullecen de sus actos totalmente errados. Vamos a ver otro ejemplo en Corea. Se celebró una gran quedada de oración para la unificación de las dos Coreas en una iglesia presbiteriana, y en esta asistieron altos cargos de otras religiones, iglesia romana, arminianos, baptistas, luterano, metodista, budista, seguidores del confucianismo, e incluso llaman de una misma iglesia para orar juntos. Muchos en la actualidad creen y defienden que todos caminamos hacia el mismo cielo y la misma salvación, y por ello se excusan de la evangelización. Recordemos a la WCC, Consejo Mundial de Iglesia, o la WEA, Alianza Evangélica Mundial, como grupos que defienden estas ideas. Estos grupos defienden que no importa a quién oran con los otros o cómo viven, ya que al final todo es lo mismo, solo que el camino es distinto. Estos mismos defienden que se deberían juntar todas las religiones por debajo de la figura del Papa de la Iglesia romana. No hace falta seguir el verdadero Dios. Siquiera hay un Dios verdadero y uno falso, porque al final todos nos encontraremos en la misma salvación. Como se dice comúnmente, todos los caminos llevan a Roma, y de Roma se va al cielo. Repetimos. Estos mismos defienden que se deberían juntar todas las religiones por debajo de la figura del Papa de la Iglesia romana. No hace falta seguir el verdadero Dios. Siquiera hay un Dios verdadero y uno falso, porque al final todos nos encontraremos en la misma salvación.
Como se dice, comúnmente todos los caminos llevan a Loma, y de Loma se va al cielo. ¿Cómo se osaría de Dios del amor a castigarnos y no llenarnos de este amor que dice tener? Estas afirmaciones y pensamientos son una invitación a traicionar o desobedecer a todo aquel que la sana doctrina nos enseña. Estas afirmaciones y pensamientos son una invitación a traicionar y desobedecer a todo aquel que la sana doctrina nos enseña. Hay varios grupos religiosos actuales que defienden vigorosamente esas ideas y muchos que no conocen bien las Escrituras están siendo engañados sin desvergüenza alguna. WCC, miembro de WCC, más miembro de WEA, todo cristiandad, 95% actual. 95% desvía. La Comisión de Papado actual está reformando el mensaje de la Biblia a su gusto y para, como ellos dicen, adaptar el mensaje de Dios a los tiempos modernos. El Papa Francisco dice, ahora cambiar la Biblia. ¿Por qué? Este libro demasiado antiguo. La Comisión del Papado actual está reformando el mensaje de la Biblia a su gusto y para, como ellos dicen, adaptar el mensaje de Dios a los tiempos modernos. Al final, es toda una negación a la cruz de Cristo y a la salvación que obtenemos a través de ella. Todos estos apóstatas le quitan la importancia a la cruz y creen que pueden llegar a la salvación a través de sus métodos terrenales sin la cruz de Cristo. Fija. Y este es el sueño de Satanás para él. Su mayor deseo, que es los humanos dejen de creer en la salvación a través de la cruz de Cristo. Repetimos, al final es toda una negación a la cruz de Cristo y la salvación que obtenemos a través de ella. Todos estos apóstatas le quitan la importancia a la cruz y creen que pueden llegar a la salvación a través de sus métodos terrenales sin la cruz de Cristo. Y este es el sueño de Satanás. Para él, su mayor deseo es que los humanos dejen de creer en la salvación a través de la cruz de Cristo. Pero recordemos que el único destino de Satanás y sus seguidores, los apóstatas, es la caída y decadencia eterna. Siguiendo el título
que el sermón de hoy. Vamos ahora sobre la historia y rebelión de Coré. Coré, Ben Itzar, Datán, Abirán y un Ben Pelet se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Estos se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron que ya bastaba, porque todos los de la asamblea eran santos. Mira, porque todos los de la asamblea eran santos. Y Yahvé también estaba en medio de ellos. Y dijeron, ¿por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Yahvé? Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana Yahvé hará saber quién le pertenece. Al consagrado lo hará acercarse y al escogido lo aproximará a él. Haced esto, dijo, tomaos los incensarios Coré y todo tu séquito, y mañana poned en ellos fuego y echad incienso en presencia de Yahvé. Y sucederá que el hombre a quien Yahvé escoja, ese será el santo. Esto os será suficiente, oh hijos de Leví. Moisés dijo además a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, es poco para vosotros que el Dios de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él, para servir en la obra del tabernáculo de Yahvé y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles. A ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, pero ahora pretendéis también el sacerdocio. Tú pues y todo tu séquito es contra Yahvé, que os habéis confabulado. Pues, ¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Entonces Moisés envió a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron que no subirían. Es poco que nos hayan hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. Pretendés arrancar los ojos de esta gente. No iremos. Entonces Moisés se enardeció en gran manera y dijo a Yahvé, no aceptes su ofrenda. Yo no he tomado de ellos ni un asno, y a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, presentaos mañana delante de Yahvé, tú, ellos y Aarón,
y tome cada uno su incensario, y ponga incienso en ellos, y acercaos delante de Yahvé, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron incienso, y se mantuvieron a la entrada de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Entonces la gloria de Yahvé se mostró a toda la asamblea. Y habló Yahvé a Moisés y a Aarón, diciendo: separaos de en medio de esta asamblea, y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: Dios del Espíritu de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué te enojarás contra toda la congregación? Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo: habla a la asamblea diciendo: subid alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Entonces se apartaron de los alrededores de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Pero Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Yahvé me envió para hacer todas estas obras, y que no son de mi corazón. Y estos llegan a morir como muerte cualquier hombre, y si son sentenciados como se sentencia a cualquier hombre, entonces Yahvé no me ha enviado. Pero si Yahvé crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Yahvé. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo ellos fue partido, y la tierra abrió su boca, y se los tragó a ellos y a sus familias, y a todo hombre que estaba de parte de Coré, y a todas sus pertenencias. Y ellos con todo lo que poseían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra, y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague a nosotros. Y salió fuego de Yahvé, que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso.
En la historia de Coré podemos ver rebelión e instrucción. En la historia de Coré podemos ver rebelión e insurrección. Coré y sus seguidores desatendieron y desobedecieron a Moisés, mostrando nada de respeto sobre el liderato de Moisés, y asimismo una rebelión contra Dios, quien otorgó ese liderazgo a Moisés. Frente a la rebelión de estos y delante de los ojos de todo el pueblo de Israel, Dios lanzó un castigo a Coré y sus seguidores, y también a sus familias y a todas sus pertenencias. El castigo de Dios fue directo y sin ningún tipo de miramiento. El fuego de Dios se tragó a todos aquellos que siguieron a Coré y sus familias. 250 fueron los castigados por Dios. Y una vez el castigo de Dios fue visto por todos los que quedaron, Dios reafirmó y volvió a convalidar frente al pueblo de Israel el liderazgo y el liderato de Moisés. Para terminar el estudio de hoy, volvemos al texto de Judas. Hemos leído sobre el pecado de Caín, quien rechazó órdenes directas de Dios. Hemos visto cómo Balaam se posicionó contra Dios, llevando a pecar al pueblo de Israel, llevando a mezclarse con paganos y fornicando con ellos en pecado. Y por último a Coré, quien se opuso contra la autoridad de Moisés, la cual le fue dada por Dios. Los tres casos son claramente rebeliones contra Dios, y por ello fueron castigados. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.